Ahora sí, sean todos y todas formalmente bienvenidos a nuestro primer taller del Sindicato de Profesionales del Teatro de la República Dominicana. Conoce y exige tus derechos es el nombre de la jornada, y nuestro primer taller es la jornada de formación sindical. CITEAR es un sindicato que aúna profesionales del teatro en la República Dominicana con el interés de lograr condiciones dignas de trabajo para todos los rubros dentro de nuestro sector a nivel nacional. En el día de hoy tenemos 3 invitados que nos halagan con su participación. Antes les voy a leer los objetivos de este encuentro en particular. Contribuir al autorreconocimiento de las y los teatristas independientes como una clase trabajadora con interés, objetivos y demandas en común. Dotar a los afiliados y afiliadas de herramientas para la defensa de sus derechos laborales a través del conocimiento del marco legal, jurídico, político y económico que regula las relaciones de trabajo en República Dominicana. E impulsar la participación democrática, crítica, activa y propositiva de los miembros de CITEAR a las comisiones de trabajo, espacios reflexivos y de consulta. Nuestros expositores del día de hoy: José Gómez Cerda, sindicalista, presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, ADEP, y presidente también de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Francisca Peguero, ella es una connotada dirigente sindical nacional, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería, ASONAEN, e Ingrid Luciano, que es la presidenta, la distinguida presidenta de nuestro sindicato. Damos paso a nuestro primer expositor, el señor José Gómez Cerda, quien nos va a hablar, va a hacer un recorrido histórico por el movimiento obrero en República Dominicana y la contribución de la acción gremial a la lucha por la equidad social. Adelante, don José, y muchas gracias por estar en nuestro primer encuentro. Muchas gracias, Clara. Para iniciar, quiero presentarme. O sea, mi nombre es José Gómez Cerda. Yo soy de los fundadores de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la CAS, se llama actualmente Clasista, fundador de la FEDELAO, la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, y del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS. Comencé cuando muchos de ustedes no habían nacido en el movimiento sindical. Estuve como embajador del gobierno de Camaño, representando a los trabajadores ante los gobiernos de Venezuela, de Chile y de México. En los 12 años de Balaguer estuve 11 veces preso por cuestiones sindicales. Fui 3 veces secretario general de la CAS y director del INFAS. Dirigí un instituto del Caribe sindical desde Curazao y fui vicerrector de la Universidad de Trabajadores de América Latina. Después tuve 12 años siendo secretario general de una federación mundial con sede en Francia y Bélgica. Quiere decir que he pasado mi vida en el movimiento sindical. Me han pedido que hable de la historia del sindicalismo. Sé mucho y tengo 5 libros escritos sobre la historia detallada del movimiento sindical. Pero hay una máxima que se llama distinguir para unir. Y para uno unir, tiene primeramente que distinguir. Ustedes, la mayoría, no me conocen. Francisca sí me conoce hace muchos años, o nos conocemos. El Código de Trabajo establece que un sindicato es una organización que tiene representantes de trabajadores frente a los empleadores. Sin embargo, desde 1978, cuando el doctor César Estrella Sadala, él reconoció organizaciones que el código no lo permitía, como son empleados públicos, y él reconoció a la ATPE, la Asociación de Periodistas, de Profesores, y a UNACE, que era en aquella época lo que representaba a las enfermeras. Quiere decir que aún el código decía que los empleados públicos no podían organizarse. Él reconoció a los profesores públicos, la ATPE, y las enfermeras.
A partir de ahí, nunca se ha reconocido, se ha legalizado un sindicato que no tenga empleadores. Como los choferes, por ejemplo, hay muchos sindicatos de choferes, pero no tienen personalidad jurídica en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo no los reconoce. Tienen la gente de teatro una relación con patronos, con empleadores. Si es con el Estado, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no pueden hacer porque los empleados públicos no pueden organizarse sindicalmente. Entonces, hay dificultades que ustedes tienen que conocerlas desde el principio. Difícilmente a ustedes lo va a reconocer el Ministerio de Trabajo para darle personalidad jurídica, porque tienen que tener patrón directamente. Yo no lo conozco a ustedes, no sé lo que ustedes hacen, pero dudo de que todos sean dependientes de un patrón comercial, no del Estado, sino comercial. Si no es así, ustedes no deben dar pasos que sepan que lo van a perder. Y yo creo que lo más conveniente también, además del sindicalismo, que no está de más, ustedes estudien bien la ley de organizaciones no gubernamentales, que se pueden incorporar como gente de teatro, no necesitan tener una dependencia de empleador y pueden acceder inclusive a fondos del Estado. Porque ustedes, como van a comenzar, no quiero orientar lo que ustedes se entusiasmen y que después digan, bueno, nadie nos dijo a nosotros que nosotros no nos iban a reconocer, no íbamos a tener personalidad jurídica. En la Secretaría de Trabajo no lo van a reconocer. Y le estoy explicando lo de eso. Yo soy presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores. Nosotros estamos incorporados porque no es un sindicato, aunque la mayoría seamos trabajadores, porque no tenemos calidad, porque no somos dependientes de empleadores. Nosotros tenemos gente de teatro en nuestra asociación, que ustedes quizá conocen, Franklin Domínguez, que es dramaturgo y es hombre de teatro. Él está enfermo ahora, no está activo. Tenemos a Iván García Guerra, que es vicepresidente, vicesecretario general de nuestra asociación, que imagino que ustedes conocen. Teníamos a Ángela Che, que murió hace poco, eran todos dentro de la asociación nuestra. Entonces, yo tengo conocimiento de algo de teatro, pero no soy un hombre de teatro. Yo ayudé, ustedes deben conocer a Melenciano, la obra que hizo de Mamá Tingó. Mamá Tingó era una sindicalista y yo le ayudé mucho a él para la elaboración del guión que él preparó con mi orientación. Ustedes tienen que orientarse fundamentalmente a leer y estudiar teatro para conocer qué son los cuentos, qué son las novelas, qué son los personajes, lo que lleva a la gente al teatro. En Inglaterra, desde las primarias hasta las universidades, todo el mundo conoce a Shakespeare, porque es un hombre de teatro, de cine, de novela, de cuentos, de todas esas cuestiones. Y eso es lo que la gente de teatro tiene que conocer. ¿Quién nos enseña teatro aquí? Entonces, hay que saber quiénes son la gente. Yo tengo este libro que quizá ustedes no conocen. Es un libro que se llama La Cultura Dominicana. Es un libro que es un diccionario que tiene todo lo relacionado con la cultura dominicana. Y hay un capítulo dedicado al teatro que este libro está en dos versiones, una versión física que yo le estoy enseñando y una versión digital. Aquí se habla y se dan biografías de Franklin Domínguez, de Iván García Guerra, de Jafet Cerrulla, de Rafael Villalona, de Ángela Che, María Castillo, Delta Soto, Juan Fernández, Carlota Carretero, Olga Bucareli, Giovanni Cruz, Salvador Pérez Martínez Elpera, Lidia Ariza y Germania Quintana. Yo le puedo enviar a ustedes porque hay biografía y videos de esa gente que son gente de teatro. Entonces, mi opinión privada, yo soy sindicalista, yo quizá más que muchos de ustedes les gustaría que ustedes hicieran un sindicato
¿Y por qué me gustaría? Porque ustedes la mayoría son jóvenes y el movimiento sindical está lleno de viejos y dirigido por gente vieja, que el movimiento sindical necesita gente jóvenes. Entonces, antes de hablarles de la historia del sindicalismo, yo quise aprovechar estos minutos para darle una orientación, y creo que ustedes no van por el camino correcto, porque la gente de teatro aquí no es como en los países desarrollados, donde hay empresas de teatro que pueden tener 40 o 50 personas que trabajan, que son dependientes de ellos. Aquí la posibilidad de trabajar en el teatro está fundamentalmente en el empleo público, el empleo del gobierno, del Estado, en el Ministerio de Cultura fundamentalmente, pero ahí ustedes no pueden hacer sindicato. La historia del sindicalismo, brevemente les voy a explicar. Aquí hemos pasado 3 etapas. O sea, el siglo pasado, en la primera etapa, antes de Trujillo, existió José Eugenio Cunha. José Eugenio Cunha era un ingeniero, hijo de un alemán que vino aquí, que se casó con una puertoplateña, y José Eugenio Cunha fue un individuo que tuvo una formación grande con Eugenio María de Hostos y con el padre Meriño, y José Eugenio Cunha creó una asociación de trabajadores. En aquella época no había industria. Él formó 4 asociaciones en Puerto Plata, en Santiago, en la capital y en San Pedro de Macorís. Hizo la primera, lo que ahora llamaríamos una federación de asociaciones, no industriales, porque no había industria. Él era nacionalista. En 1916 formó el 21 de enero una asociación en San Pedro de Macorís, pero vino la ocupación norteamericana, lo persiguieron, se fue del país, se fue a Puerto Rico, de Puerto Rico se fue a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos se involucró como dominicano con la American Federation of Labor, una federación americana que organizó la COPA, la Confederación Obrera Panamericana. Hicieron congresos en los Estados Unidos, México, y Cunha defendió la desocupación de las tropas norteamericanas en el país y hizo mucha labor a nivel internacional, y fue la persona o el pionero en la organización de los trabajadores dominicanos. Él murió en el año 1928, antes de Trujillo llegar al poder, pero antes de Trujillo fue la figura principal. Durante el tiempo de Trujillo no hubo movimiento sindical aquí. La figura principal, Mauricio Báez. Mauricio Báez era un dirigente político y sindical, organizó trabajadores de la Federación de San Pedro de Macorís y de La Romana. Y en 1946 hicieron una huelga. Aún el gobierno lo enfrentó. Asesinaron a 2 dirigentes sindicales. Mauricio Báez tuvo que asilarse. Después se fue al exilio, se fue a Cuba, y en Cuba, por orden de Trujillo, lo asesinaron. Fue la única sindicalista, podemos decir, en los 31 años de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, aquí se creó primero, la muerte de Trujillo fue en mayo. En septiembre se organizó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOXA, que fue la primera organización de trabajadores. Tuvo mucha influencia política, y esa organización que se creó en septiembre, ya en diciembre se había dividido en 3 partes. Una parte era dirigido por la Embajada Americana, otra por Unión Cívica Nacional y otra por el PRD. Y eso trajo un desmembramiento 3 meses después de haberse fundado. Aquí, antes de Trujillo, no había posibilidad de formarse como dirigente sindical porque no había sindicato. Henry Molina y yo habíamos estado exiliados en tiempo de Trujillo, regresamos en enero, y en febrero formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que en 4 meses se convirtió en la principal organización del país, y es todavía la principal organización. La FEDELA es una gran organización de campesinos, todo eso. Después vino una lucha muy, muy fuerte. Yo le dije, yo soy un hombre pacífico y tuve 11 veces preso en los 12 años de Balaguer. Tuvimos muchas confrontaciones, se crearon muchos sindicatos, pero en los últimos años aquí unas organizaciones
europeas, especialmente de Suecia, de Noruega, invirtieron mucho dinero para crear aquí una sola central, que las centrales se unificaron y se creó el CENUS o la CENUS, Consejo Nacional de Unidad Nacional. A pesar de todos los seminarios, todos los cursos, todas las orientaciones y viajes que se dieron, se quedó lo mismo. Se quedan, lo único que la que se llamaba antes CGT se llama CENUS, la CNTD y la CAS siguen existiendo. El movimiento sindical está muy débil, no hay mucha lucha. Tenemos 30 años que no se hace una huelga en el sector privado. Aquí las huelgas lo hacen los médicos, lo hacen los choferes y lo hacen las enfermeras. Pero más nadie aquí hace huelga, 30 años. Y es que no hay problema, sí hay problema. Ustedes han visto recientemente, el presidente de la República pensionó a los 3 principales presidentes de las 3 centrales con 75,000 pesos por un decreto, y eso trae mucho disgusto porque el sindicalismo en todas partes del mundo es para defender a los trabajadores frente a los gobiernos y frente a los patronos. Y cuando reciben dinero de los patronos, de los gobiernos, la cosa no anda bien. Y eso es la historia del movimiento sindical. Hay problemas que son internos de las propias organizaciones, hay problemas que son externos. Lo que crece aquí, antes habían empresas multinacionales, habían grandes empresas, el 92% de los trabajadores trabajan en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Para hacer un sindicato se necesitan 21 miembros y esa empresa, el promedio que tiene son 15 trabajadores. Quiere decir que ninguna de esas pymes puede hacer un sindicato. Además de eso, donde más crece o donde hay más gente, en la zona franca. En la zona franca son inversiones de extranjeros que invierten dinero con la condición que los gobiernos le aseguran la paz laboral. Y la paz laboral quiere decir aquí no va a haber sindicato. Y cuando en la zona franca se quieren formar un sindicato y van a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, los del Ministerio de Trabajo denuncian y llaman a la empresa y le dicen quiénes son los que se están movilizando. Entonces son problemas internos y externos que no hay. En todas partes del mundo el sindicalismo ha decaído porque la globalización trae mucho dinero, mucho beneficio, mucho dinero, pero no crea empresas, porque toda esta tecnología lo que hace es que quita la mano de obra humana para poner máquinas, para poner robots, para poner todo eso. Y eso, el sindicalismo ha decaído a nivel mundial. Habían países antes que el 50% estaba organizado en sindicatos, los trabajadores. Hoy solamente hay 2 países que tienen por encima de 50. Y países como Francia, como Alemania, como Italia, que antes era modelo, solamente está el 9% organizado. Aquí no llegamos al 7% de los trabajadores organizados sindicalmente. Entonces hay problemas que esos no son problemas que los crean los trabajadores, pero tenemos, por ejemplo, dirigentes sindicales que tienen 30, 35 años dirigiendo una organización, 20, 25 años, y ya prácticamente eso no refleja dinamismo ni renovación. Y hasta que no entren gente jóvenes en el movimiento sindical, no vamos a tener una renovación. Estos son los minutos que a mí me correspondía. Me quedan todavía 3 minutos. Pero quería, antes de hablar de la historia, explicarle y darle una orientación. Los árboles que crecen torcidos nunca dan buenos frutos. Y como ustedes están sembrando, ustedes están haciendo, tienen que cultivar en tierra buena. Ustedes conocen la parábola. Quiere decir que hay semillas que caen en tierra, en piedra, otros caen en arenas, otros caen en eso. La que cayó en tierra buena es fértil. Y si ustedes quieren crear una asociación, un grupo, lo que sea, vean y piensen bien lo que van a hacer. Mi criterio es que no hagan un sindicato porque no se lo va a reconocer la secretaría. Ustedes no tienen la mayoría empleadores a quienes defender. Mientras en una ONG ustedes pueden tener actividades culturales de teatro y pueden tener muchas actividades donde poder ustedes desarrollarse como gente de teatro. Como sindicatos no van a progresar. Yo dirijo y soy presidente. Nosotros preparamos los premios Cabonado de Oro. Nosotros tenemos muy buenos
en la directiva nuestra, muy buena gente. Le mencioné los de teatro que están en la directiva nuestra, Franklin Domingo y Iván García Guerra, que son gente de teatro. No han entrado por teatro, han entrado como escritores, porque ambos son escritores y muy buenos escritores de teatro y buenos escritores. Entonces, esas son mis ideas. Si hubiera aceptado lo que Clara me dijo, de solamente hablar de la historia, es posible que ustedes pues dijeron, pero bueno, usted sabía alguna cosa y no nos los dijo. Por eso se lo digo adelante, para que ustedes vean las dificultades que van a tener la gente que trabaja individual. Y me imagino que la gente de teatro trabaja individual o la mayoría dependen de alguna institución del Estado, sea el Ministerio de Cultura, sea cualquier institución, pero el sector privado aquí no tiene empresas donde puedan tener una cantidad grande de trabajadores que puedan crear un sindicato de teatro. ¿Quiénes tienen aquí empresas de teatro? Privado, muy poco. Yo no conozco. Entonces ustedes pueden pasar mucho tiempo y después frustrarse. Si, bueno, no hemos logrado, no hemos podido tener. Ustedes por sí solos son gente jóvenes, son gente emprendedores, pueden hacer propio teatro de ustedes, hacer una compañía propia de ustedes, aunque tengan, si son una ONG, pueden conseguir inclusive ayuda de fondos del Estado. Si es sindicato, nunca van a conseguirlo. Entonces, mi orientación, aunque no lo conozco, puede ser que el desconocimiento mío de ustedes me lleve a decirles cosas que no estoy en la realidad. Si no le doy mi punto de vista, que creo que es lo más conveniente para ustedes en este momento. Si aquí tuviéramos grandes empresas privadas que hicieran teatro, una cosa es el cine que está creciendo, pero tampoco hay todavía grandes empresas, hay grandes proyectos, le diría que sí se pudiera hacer, pero si es de teatro solo, aquí no hay empresas grandes que pueda emplear, digamos, decenas de trabajadores para el teatro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José, por su intervención. Ya hemos tenido un recorrido por esa parte de la historia del movimiento obrero en República Dominicana y de inmediato damos paso a Francisca Peguero. Francisca es presidenta de la Asociación Dominicana de Enfermeras. Es una connotada, la Asociación Nacional de Enfermería, perdón. Ella es una connotada dirigente sindical que tiene, además la precede muy buena fama, porque es una persona altamente comprometida con las mejores causas y con la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Buenas noches. Yo soy enfermera, ¿verdad? Y nada, feliz con 5 nietos que tengo, 4 hembras y un varón. Bien, para mí es un privilegio de verdad estar con ustedes esta noche, especialmente con el maestro del sindicalismo, José Gómez Cerda, un connotado dirigente, un connotado escritor y bueno, muchísimas cosas buenas más que lo distinguen en nuestra sociedad. Gracias al Sindicato Teatrista por considerar mi ponencia esta noche y gracias a todos los amigos y amigas que están con nosotros. Gracias a Clara Morel, a Ingrid, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un privilegio, me honran con esta pequeña presentación. A mí me corresponde compartir la temática sobre el entendido del funcionamiento de los sindicatos en el contexto actual y la lucha que se está llevando a cabo en nuestro país, conllevando esto que necesariamente nosotros debemos tocar algunos aspectos. Yo escribí algo porque si nos vamos hablando, podemos hablar lo que no queremos. Y antes de empezar, yo tengo una pregunta para ustedes como teatristas. Si ustedes son empleados de cultura del Ministerio de Cultura o son teatristas independientes.
Una pregunta ahí. Independientes. Hay independientes. Hay de todo. Hay de cultura. Hay de todo. Entonces, mi presentación se va a basar en explicar un poquito eso para que sepan. Bueno, pues entonces para el gremio, para ser un sindicato, tú tienes que ser dependiente de alguien, público o privado. Entonces coincido con lo que le decía el compañero José Gómez, sería mejor inclinarse por la formación de una sociedad de cultura o una fundación que los articula y los une a todos y a todas, ¿verdad? Porque la característica, una de las principales para hablar de sindicato es el grado de dependencia de una institución, de una empresa o de una institución pública, más o menos. Quería hacer esa aclaración ahí para concluir con lo que decía el compañero. Bueno, pero entrando ya a mi tema y con todo lo que conlleva esto, en el contexto de cambio que se vive en Latinoamérica, sobre algunos tratados de integración, los llamados gobiernos emergentes y la política intervencionista de los Estados Unidos, el cual se ha creído que realmente nosotras y nosotros le pertenecemos como países, queriendo dirigir y orientar nuestros destinos, creyéndose siempre la principal potencia del mundo, calidad que le hace, según ello, intervenir, bloquear y limitar a aquellos países que se atreven a resistir, a asumir su política neoliberal. Son injerencistas que reproducen y amplían los cordones de miseria, pobreza y la exclusión extrema. Estos temas son determinantes para el accionar del movimiento sindical y social, de cara a contribuir con sociedades con desarrollo sostenible, viable, que garanticen los derechos humanos en el marco de la justicia social. Son estos aspectos que dan a surgir o al surgimiento del movimiento social y sindical, el arrebato de derechos de nuestras sociedades, producto de la aplicación de políticas que crean miseria y que crean pobreza. Los movimientos sociales y sindicales surgen justamente por el combate a estos males, por el grado de explotación y arrebato de derechos esenciales como la libre sindicalización, a organizarse, a trato humanizado, por conquista de un horario laboral que se ajuste a 8 horas por lo menos, un salario justo. Paulatinamente el movimiento sindical ha ido ascendiendo de una lucha economicista y laboral hacia una lucha articulada, construyendo alianza con el movimiento social, influyendo así en la política social. Por ejemplo, la lucha del 4% se llevó a cabo aquí hace unos años, y entre otras que aquí es difícil seguir porque, como decía el compañero que me antecedió, el movimiento sindical en nuestro país se ha hecho dependiente de los gobiernos y muy serviles a los gobiernos, esto hay que decirlo, que priorizan un estatus personal por encima de reivindicar los derechos de las y los trabajadores de nuestro país. Esto ha permeado grandemente el movimiento sindical dominicano, impidiendo su real efectividad y su real construcción como instrumento de lucha. Aquí apenas un 6% está sindicalizado. Los gobiernos que dirigen nuestro estado generalmente afectan a la ciudadanía, violando los derechos políticos, sociales, económicos y laborales, razón por la cual entra en funcionamiento la acción gremial, sindical y los movimientos sociales, reivindicando derechos que los gobiernos en los estados, mediante la aplicación de políticas neoliberales, arrebatan a la ciudadanía con mayor repercusión y mayor peso en la clase trabajadora,
con bajo salario, exclusión, flaco servicio por la baja inversión social, políticas que incluyen al Estado y lo sacan como garante de esas políticas, gobiernos que le entregan su responsabilidad de garantizar los derechos a la ciudadanía, se lo entregan al sector privado, y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Es por eso que aquí en nuestro país la lucha que tenemos en la actualidad es producto de todo esto. La lucha por la defensa del agua, el medio ambiente, contra la explotación minera, por el derecho a la salud y la seguridad social, contra las ARS, contra las AFP, que son producto de una alianza articulada entre gobierno, sindicalistas, legisladores y empresarios que terminan liquidando los mínimos derechos que tiene la población y la ciudadanía. La lucha por la salud y la seguridad social, por un salario justo, por salario, pensión digna, por la libertad sindical, por el derecho a la vida, a la dignidad de las mujeres, son las tres causales, por la tierra para campesinos y campesinas, contra la discriminación, la exclusión, la corrupción, la violencia, por mayor inversión social, entre otras renglones que afectado por la política de mercado que sigue y va en paralelo con los derechos humanos y nunca se juntan porque ellos tienen unos intereses muy diferentes a los nuestros. El Estado debe cumplir con la Constitución. Nosotros somos uno de los países que más leyes tenemos y nuestra Carta Magna, que manifiesta en los artículos 7, 37 y 67, no solo se define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, sino que se consagran como fundamentales los derechos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y deportivos. Sin embargo, ustedes que son teatristas, ustedes no tienen ningún tipo de derecho, no hay inversión en la cultura, porque eso es parte de la aplicación de esta política neoliberal arrebatadora de derechos y que poco le interesa que la ciudadanía se forme culturalmente, que nosotros avancemos y que como país salgamos de su desarrollo, y la inversión en estos renglones es importantísimo para el avance del desarrollo nuestro, pero no es importante para ello porque imagínense que nosotros vamos a salir de donde ellos mismos y su política nos han metido. Entonces, según la Constitución, nosotros somos un Estado social, democrático, de derechos civiles, políticos, económicos, con igualdad de oportunidades culturales y deportivos, y colectivos y de medio ambiente, como el trabajo, la propiedad, la economía social y la cultura, la familia y la salud, derecho a organizarse, a sindicalizarse, pertenecer al gremio o sindicato que usted elija, no que favorezca al patrón o al gobierno. Aquí, por ejemplo, en el sector público, si usted no se organiza a través del Ministerio de la Administración Pública, pues ya el Ministerio de Trabajo, usted no se puede, como empleado público, no puede formar un sindicato. Eso era antes, en los años 80, 90, cuando nosotros nos formamos como gremio de la salud a través del Ministerio de Trabajo. Ya no podemos, ya eso no se puede. Entonces ya ustedes saben lo que significa usted organizarse a través del ministerio, que usted tiene que regirse por sus propias normas, por su propia garantía, y usted no tiene derecho a nada que no sea con la anuencia de ese ministerio. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Aún siendo ustedes independientes, nos queda organizarnos, articularnos entre todas y todos, y no solo ustedes como teatristas, una fundación o una sociedad, porque son independientes, sino todo el movimiento social articulado para arrebatar los derechos que nos han arrebatado. Porque no es lo mismo que ustedes como grupo de teatro vayan al centro de cultura o vayan frente al palacio a exigir mayor inversión para cultura,
que vayamos todos y todas articuladas y articulados, porque ya eso le da un otro nivel y otro impacto frente a las autoridades, porque ya ustedes no están solos, ya no son el grupo de teatristas, ya son el grupo de teatristas, el grupo de las enfermeras, el grupo de los maestros, el grupo de FAPROAT, los campesinos, las campesinas, los cañeros, las cañeras, y sin ver entre quienes nos unamos, lo que se va a unir es la fuerza, no los niveles de dependencia o de independencia que tengamos, sino lo que nosotras todos y todos representemos allá. Y así las autoridades van a tener que escucharnos y van a tener que hacer como hicieron con el 4%, porque fue la población que arrebató ese derecho. Casi siempre los sindicatos son de trabajadores que siempre giran en torno a sus propias reivindicaciones y eso es lo que hace que limita. La CGT, cuando se inició la CGT y todo su desarrollo, conformaba ahí a campesinos, campesinas, y por eso la CGT era tildada de un movimiento sindical clasista, unitario, popular, diferente a otras centrales. Y por eso el auge de esta organización, que ya pasó a ser lo que era el CENU, tal como decía Gómez Cerda, y que esto entonces tenían un accionar diferente y un compromiso diferente, más amplio, porque articulaba otros sectores que no solo eran los trabajadores y las trabajadoras. Por eso nosotras y nosotros creemos en la unidad, creemos en la articulación amplia de todos los sectores, porque estamos en una época, en un momento de la vida terrenal, que si no nos unificamos, acabarán con nosotras y con nosotros todos, porque el poder está concentrado y tiene una línea bien definida y es acabar con nosotros, acabar con la clase trabajadora, con los profesionales, con los técnicos, con todo el mundo, porque estamos dispersos. La dispersión es que está dañando al pueblo dominicano, al mundo. La falta de articularnos nosotros y a nivel internacional también, todas y todas somos una misma y somos víctimas por el mismo monstruo que es que nos oprime, el poder. Entonces, eso hay que enfrentarlo, no individual, sino del conjunto. Así que nosotras, y la experiencia nuestra como AZONAEN, que emergimos en medio de todo esto, ha sido articulada y eso nos ha dado un beneficio increíble a nosotros y es lo que ha hecho que hoy seamos el de todos los pedacitos, porque cada pedacito de una organización tiene un interés, de un partido, de una central, de algo que lo mantiene ahí articulado y que hace todo menos la defensa de los trabajadores y la trabajadora, ni de la gente que representa, sino los intereses de a quien le sirve. Y no necesariamente a los trabajadores y a la trabajadora. Por eso es que el movimiento sindical aquí está tan debilitado. Aquí el movimiento y tan desacreditado además. Nosotros, el pueblo dominicano, tenemos que reaccionar y tal como decía Cerda, se necesita una renovación con una visión y una valoración diferente, tanto de sociedad como del ser humano y de la propia organización, porque aquí se vive para el sálvese quien puede y en búsqueda permanente por sobrevivencia personal e individual. Y el movimiento sindical no puede ser así. Movimiento sindical tiene que ser clasista, unitario, independiente, reivindicativo, resistente siempre, permanente y comprometido con las mejores causas, no con causas particulares, ni no yo busco, tú buscas o nosotros buscamos. No, ese verbo en el movimiento sindical y social no existe ni debe existir, sino todas y todos por aquí, por las reivindicaciones de todas y todos, por una sociedad justa, por una sociedad basada en derecho, por una sociedad de justicia, por una sociedad que respete la dignidad humana
y que sepa que nosotras y nosotros, que somos los trabajadores, somos los que sostenemos la economía nacional y que somos los que a través de ese esfuerzo y esa entrega hacemos todo lo que este país tiene y que otros se los roban, y que nosotras y nosotros merecemos un trato diferente y que merecemos una vida basada en derecho. Bueno, muchas gracias a Francisca, que bueno, como la precede toda la imagen, toda el reconocimiento público, porque precisamente hemos visto que es una dirigente muy aguerrida, muy comprometida, y este recorrido que nos ha hecho por el contexto actual del movimiento sindical y los elementos que deben motivarnos a articularnos. Ha sido súper interesante, muy motivador. Yo recojo algunos aspectos como el hecho de que el sindicalismo debe motivarnos a unir fuerzas, no niveles de dependencia ni de independencia con relación a quienes nos emplean. Los sindicatos tienen que trabajar integrados, no solamente sobre sus propias reivindicaciones. Y eso nos hace parte de un movimiento vivo, nacional, que además luche por el bienestar del colectivo dominicano, no solamente nuestros intereses profesionales. Excelente. A nuestros dos invitados les ha surgido una pregunta con relación al por qué nosotros hemos decidido articularnos como sindicato y no hemos escogido otras opciones. Esa respuesta nos va a venir ahora con la participación de Ingrid Luciano, que es presidenta de CITEAR, y la decisión política que hemos tenido los teatristas de reunirnos en torno al movimiento sindical, escoger el sindicalismo para la reivindicación de nuestros derechos laborales. Damos paso a Ingrid, dramaturga, actriz y, como digo, presidente de CITEAR, que nos va a hablar del sindicato de teatristas de la República Dominicana. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias también a quienes precedieron en la palabra, a Francisca por terminar en ese aspecto de la necesaria unidad y articulación, y en parte por eso decidimos iniciar con nuestro primer taller de formación con dirigentes, referentes como ustedes, de sectores distintos al teatro, porque precisamente es parte de lo que queremos que quede establecido desde el inicio de nuestro trabajo. Voy a compartir algunas cosas, precisamente como planteaba Clara, de cuáles serían, quiénes somos, ¿verdad? Porque esto sirve también un poco de introducción a compañeras y compañeros que se integran recientemente a CITEAR. Así que, bueno, un poco va a servir también para dilucidar cómo llegamos también a esta decisión de un sindicato de teatristas que entiendo que genera inquietud, ¿verdad? Nos ha pasado previamente. ¿Cómo nos definimos? Primero, específicamente como un sindicato que aúna profesionales del teatro de la República Dominicana con el interés de lograr condiciones dignas de trabajo para todos los rubros dentro de nuestro sector a nivel nacional. Decimos todos los rubros, incluyendo no solo actores y actrices, sino también todas las áreas artísticas y técnicas que rodean el arte teatral. Esto está en nuestro documento de presentación breve, así está. Entonces, ¿quiénes forman parte en los estatutos que desarrollamos? Así está definido. Está formado por profesionales del teatro tanto con empleo fijo como en trabajos temporales o por cuenta propia, en cualquiera de los rubros del arte teatral, sea actuación, dirección, dramaturgia, regiduría, luminotecnia, sonido, asistencia de dirección, tramoya, vestuario, escenografía, utilería, confección de máscaras, coreografía, danza, canto, musicalización, boletería, acomodamiento de público, con total independencia de las estéticas o tipos de teatro en los cuales se especializan, así como con plena libertad de pertenencia a agrupamientos y movimientos artísticos, siempre y cuando puedan demostrar experiencia y actividad constante en sus áreas de trabajo. Esta definición es muy importante porque llegar a ella fue parte de un proceso colectivo de mucha reflexión, porque parte de la pregunta era siempre
¿quiénes son los trabajadores y trabajadoras del teatro? ¿Quiénes son profesionales del teatro? Era parte de lo que siempre nos preguntábamos, y para ello les voy a compartir un poco ese proceso colectivo de reflexión y de toma de decisiones que dimos. Pero esta es la definición como está establecida ya en nuestros estatutos. Entonces, ¿por qué un sindicato? Esto, primero había un comité gestor, ¿verdad? Estuve muy entusiasmada leyendo las minutas de lo que fueron esas primeras reuniones en las que fuimos tomando algunas decisiones importantes que fueron marcando lo que estamos haciendo hoy en la cotidianidad. Ese comité gestor, el 11 de mayo del 2020, había 10 participantes. Decidimos esto de por qué un sindicato. La decisión fue siendo confirmada en reuniones abiertas que hicimos con teatristas, colegas, a partir de compartir los resultados de una encuesta que hicimos, encuesta para teatristas, donde compartíamos donde 155 teatristas hablaban de sus realidades, de sus necesidades, de sus prioridades y de las demandas históricas que tiene el movimiento teatral. Y a partir de eso se fue confirmando que sí, que parecía que sí, que lo que nos interesaba como gremio se confirmaba, que lo que esas 10 personas, más personas también estaban de acuerdo, y ratificado por una asamblea constitutiva que tuvimos el 1 de mayo de este año, donde había 71 participantes en varias sedes presenciales, Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana, pero con participación de varios otros pueblos, y más de 90 personas que firmaron esa acta estando de acuerdo con la constitución del sindicato. Así que es una decisión realmente sopesada colectiva. ¿Por qué lo vimos? Estudiamos en ese momento, viendo las minutas, nos hacíamos la misma pregunta. Decíamos, para saber qué tipo de asociación vamos a hacer, tenemos que pensar en cuáles son nuestros objetivos. Y por donde íbamos en los propósitos que queríamos, veíamos que un sindicato es la organización, el tipo de organización que defiende el tipo de cosas que nosotros queríamos hacer. Entonces nos interesa el reconocimiento y defensa de los derechos laborales de teatristas. Nos interesa ser reconocidos y reconocidas como trabajadores y trabajadoras, como parte de la clase trabajadora, con intereses comunes a las enfermeras, a escritores, a periodistas, a docentes, etcétera, etcétera, a cañeros, a cañeras, etcétera. Por la necesidad también identificada de profesionalizar y formalizar el sector, es decir, estábamos y estamos conscientes de que no tenemos ya la formalidad en el empleo que implica siempre la estructura empleador-empleado fijo, sino que efectivamente muchos de nosotros somos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Sin embargo, somos empleados y empleadas también de manera privada, de manera temporal. Y que muchas veces también en las producciones independientes, que aquí parte de la encuesta arrojó y de la subsiguiente formulario de inscripción y demás, que la mayoría de teatristas forman parte de agrupaciones teatrales, algunas formalizadas, otras no formalizadas, o sea que en el sector teatral la experiencia de armar asociaciones sin fines de lucro existe, porque es la forma que tienen de formalizarse las y los artistas para su quehacer artístico y cultural. Entonces, veíamos que la necesidad de una asociación, una organización que sirviera para la defensa colectiva de los derechos laborales, es un sindicato. Entonces, vimos que existe la figura de sindicato de profesionales en el Código de Trabajo, en el artículo 322, está pautado. Tuvimos ya en el Ministerio de Trabajo, antes de nuestra asamblea, tuvimos ya la dificultad de que en el mismo Ministerio de Trabajo, como hay poca sindicalización, menos del 6% de trabajadores y trabajadoras sindicalizados en el país, hay también poco interés por parte del Estado de que se arme sindicato, hay poca libertad sindical, a pesar de que el Código de Trabajo dice que hay libertad sindical, pero no la hay, ya ustedes han hablado perfectamente de ese tema. Hay una persona encargada de ese tema en el Ministerio de Trabajo y nos decía, no se puede. En consulta con abogados laborales, además de las compañeras teatristas abogadas que venían siendo parte del comité gestor,
hacían el énfasis de que existe la posibilidad de sindicato de profesionales y que existe ejemplos de sindicato de profesionales en el país. Hay un sindicato de transportistas donde algunos sí son empleados fijos de algunas empresas, pero otros, aunque no lo sean, también son pueden formar parte del sindicato. Entonces es algo que sabemos que hay que pelear y que en asamblea lo planteamos y lo vimos y dijimos vamos a dar, peor es la pelea que no se da. A partir de eso, de estas reflexiones, tanto de asamblea como del comité gestor, nos fuimos viendo algunos acuerdos sobre el funcionamiento, aprendiendo de los errores pasados de otras asociaciones teatrales en la que algunas de las personas que formaran parte de este comité gestor y de lo que es hoy el sindicato, pues vienen y venimos participando. Y de esos errores del pasado, una de ellas era, más que los acuerdos, el aprendizaje, ¿qué es lo que queremos entonces hacer con CITEART para no repetir los errores? Sería desarrollar una forma de funcionamiento que sea con democracia interna, con comunicación efectiva, toma de decisiones colectivas, distribución colectiva de roles, vocerías y liderazgos, toma de decisiones democráticas, procedimientos claros, respeto a los acuerdos colectivos, transparencia en el manejo de los recursos. Eso son parte de las cosas que fuimos viendo que eran necesarias. La independencia de lo que Francisca hablaba, la autonomía frente a partidos e intereses empresariales, pensar en el sector teatral en su conjunto y no plegarse a intereses partidarios, gubernamentales, empresariales o individuales, que los cargos directivos no pueden ser a la vez representantes del gobierno o del patrono, son de las cuestiones que están como planteadas en los estatutos a partir de la reflexión que hemos tenido de qué es lo que ha pasado con algunas asociaciones teatrales del pasado. La necesaria descentralización geográfica, tenemos teatristas a nivel nacional, ¿por qué la organización de teatristas va a ser solo en Santo Domingo, verdad? Entonces, construir una organización nacional, tomar en cuenta la diversidad del sector teatral en toda la geografía y que esto se refleje en la conformación y en las acciones del sindicato. Son de las cuestiones en las que son algunas, de las cuestiones en las que hemos venido insistiendo para nuestro desarrollo. Y parte de ello tiene que ver con construir un sindicato que sea genuino, que no sea para servir a los intereses de unos pocos y que si vamos a cometer errores, los cometamos colectivamente porque tomamos esa decisión con nuestra cabeza dura de manera colectiva, pero lo decidimos colectivamente, no porque hay un caudillo, una caudilla que decide lo que hay que hacer. En esta encuesta que realizamos y que publicamos desde octubre del año pasado, pero que realizamos desde mayo de ese año, algunas cuestiones que fuimos encontrando en el camino, porque parte de lo que vimos, tenemos que conocer bien esa complejidad del sector, que efectivamente lo tiene, porque es un sector muy diverso, no estamos en una empresa, no somos todos empleados fijos, etcétera, o sea, estamos en otros rubros, conocer nuestro sector para entender bien cuáles serían nuestras demandas. Entonces, pocas personas viven exclusivamente del teatro. 3 de cada 4 teatristas se dedican a otras áreas. Esto en base a la muestra de 155 teatristas de esa encuesta. Hay que, por supuesto, que ampliar y profundizar en esta realidad. Se dedican a otras áreas para sobrevivir. Hay poca satisfacción con la situación laboral, con el tiempo que toma trabajar en teatro y entonces la remuneración recibida, con la falta de formalidad, con la falta de apoyos, etcétera. Y hay un alto nivel educativo en otras áreas fuera del área laboral, del área teatral, perdón, y en el área teatral precisamente por hasta dónde llegan las escuelas de mayor formación de actores en el país, que es hasta el nivel técnico, y por supuesto la Universidad Autónoma, que llega hasta el nivel de licenciatura. Esas son solo algunas de las cuestiones de esa encuesta que es importante que lean a profundidad y está disponible. Otra de las cosas que hicimos, nosotros empezamos este proceso desde abril, mayo del año pasado y luego vino, como estábamos en pandemia, vino un proceso externo a nuestra iniciativa del Centro Cultural de España, pero que definitivamente sirvió para profundizar en algunas de las cosas que
necesitábamos y habíamos dicho que necesitábamos, que era seguir indagando y estudiando sobre el sector. Varias de las personas que forman parte del CITEAR de manera muy activa formaron parte de este proceso de soluciones colectivas, que también sirvió para conocer un poquito más algunas cosas. Y dentro de eso nos vimos, algunas de las personas que formamos parte del equipo que trabajaba el tema de las asociaciones, que ahí estaban José Emilio Bencosme, Karina Valdés, Astrid ay Dios mío, Gómez, y estaba también Giovanni Jerez, que es de la UDA. Vimos, estas son asociaciones del pasado, no es exhaustivo, estos son algunas de las asociaciones principales de las que conseguimos información, y parte de lo que sale a la luz hace falta seguir indagando. Son estas, conocemos la mayoría del CODEARTE, de ADOTI y la Asociación de Actores de Santiago, y asociaciones del presente que existen con distintos niveles de formalidad y de realidad activa, digamos. Están estas distintas asociaciones del presente, que no las voy a mencionar porque ahí las tienen, son algunas sectoriales y de distintos niveles, de distinto tipo de institucionalización, digamos. Pero ¿qué tienen en común tanto lo que encontramos en la encuesta como lo que encontramos a través de este proceso de soluciones colectivas? Es que las demandas comunes que hemos venido recogiendo y en otros procesos también de reflexión del sector teatral es las demandas centrales de derechos laborales, de profesionalización y formalización del trabajo, que se reconozca nuestro trabajo, seguridad social digna, y por eso también nos hemos unido a la coalición por la seguridad social digna, que demanda un cambio integral del sistema de seguridad social en el país, sin AFP ni ARS. El fomento a la creación es una de las demandas generales a través de diversos medios, la mejora también de los mecanismos de formación de teatristas, demandas a nivel de infraestructura y salas, y demandas a nivel de investigación, difusión y crítica. Esto es común a ambas indagaciones que hemos hecho, y que fue algo ratificado también en asamblea, de que son como las demandas estructurales que tenemos. Y bueno, la importancia de la organización es uno de los elementos que ha pasado, porque cuando se veía por qué no se ha logrado, parte de las cuestiones era, bueno, nos hemos unido siempre para cuestiones puntuales, y eso hay que celebrárnoslo. Cuando nos arrebatan derechos específicos como los festivales, ahí estamos. Para la pandemia, gestiones que se hicieron para el rescate específico de teatristas en situación de vulnerabilidad, etcétera. Y así en el pasado otras cuestiones. Nos falta un mecanismo de organización más permanente, más constante como teatristas. Y me gustaría leer esta parte, me queda un minuto y pico. Nuestro trabajo es realizado en condiciones de gran precariedad, inseguridad e inestabilidad. El nivel de desprotección de las y los teatristas de la escena impide el pleno desarrollo de nuestra calidad de vida. La ausencia de políticas públicas culturales consecuentes es una deuda que tiene el Estado dominicano para la aplicación de los derechos laborales de los trabajadoras y trabajadoras del teatro en particular, y los derechos culturales de la ciudadanía en general. El liderazgo cultural y teatral ha estado en muchas ocasiones subordinado a intereses partidarios de turno, en detrimento del desarrollo de las artes escénicas y sus profesionales, provocando profunda inestabilidad en el manejo de políticas culturales, siendo el teatro una de las áreas más afectadas a pesar de las apariencias contrarias. Las políticas elitistas y clienterales han dado como producto el grave estado actual de la administración pública cultural y específicamente del teatro. De que se sepa que estas reflexiones las venimos dando desde antes del cambio de gobierno. Son demandas estructurales que hicimos, demandas específicas luego del primer año de este gobierno, pero no es una cosa de que, no, ahora sí, después no, porque surgimos recientemente, pero si nos conocen, saben que hemos estado demandando estas cuestiones de manera estructural como gremio en distintos momentos. Reconocemos que el movimiento teatral ha estado conectado con lo más avanzado de nuestro movimiento social en muchos momentos de nuestra historia, pero también las políticas de desarticulación de las luchas sociales han afectado a nuestro sector, y es momento de revertir esto. Precisamente quiero finalizar
con lo mismo que finalizaba Francisca, se puede decir en su intervención, que es la necesidad de que como movimiento teatral nos insertemos en lo que es el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento popular por la mejora de derechos, porque es verdad que el tema de la unidad no es un eslogan vacío, es que sin ella no hay posibilidad de mejora para nadie. Entonces, realmente nos encantaría que en esta aventura que de manera colectiva hemos embarcado como teatristas, poder contar con sectores de tanto prestigio a nivel social que reconocemos sus luchas y su avance, como lo es Azonaén, y de una asociación afín incluso por el tipo de profesionales como la de periodistas y escritores. Y estamos también a las órdenes en las luchas que ustedes libran también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ingrid por esta presentación del sindicato tan detallada que nos ha permitido entender la decisión política de articularnos precisamente en un espacio sindical para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del teatro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Este es el primer evento que tenemos programado, que justamente por la necesidad de tener como una idea del sindicalismo, del trabajo, de la necesidad de percibirnos y entendernos dentro del sector laboral, hemos empezado con esto. Pero las siguientes semanas, sí, tengo que confirmar la fecha, Ingrid me ayudas un momento, tendremos un encuentro de miércoles discusión. primero. Ok, perfecto. Miércoles primero tendremos un encuentro interno para dialogar sobre las posturas, las retroalimentaciones y el proceso de la ley del teatro que fue depositada por los compañeros de la UDA, y queremos invitarlos inmediatamente a ese evento y que sean partícipes. Y fuera de eso, simplemente para que sepan, o sea, que recuerden, el miércoles primero a la misma hora, 8 de la noche, estaremos teniendo ese encuentro. Pero fuera de eso, solamente recordar que estamos siguiendo los procesos para constituirnos legalmente. Estamos también iniciamos una articulación de unas respuestas y unas comunicaciones que enviamos al Ministerio de Cultura, que resumen nuestras demandas y cómo nosotros queremos articularnos frente a ellos. Y también nosotros hemos iniciado un proceso de participación con otras instituciones. Como lo han visto aquí, nuestra idea también como sindicato es que nosotros podamos establecer diálogos con otras instituciones, asociaciones y gremiales, y también dentro del área de teatro, que nos permita entendernos más y seguir un poquito aquí la motivación que hacía la señora Francisca, de entendernos a todos en esta unión. Entonces ahora sí que muchas gracias y buenas noches.